Hermanos, vamos a dar inicio entonces, seguimos en esta serie que venimos hablando sobre el método divino, la obra médica misionera. La semana pasada estuvimos hablando prácticamente de cómo se trabaja este hermoso ministerio que el Señor nos ha dado para este último tiempo, la obra médica misionera, quién daba la instrucción, cómo se trabaja, y estudiamos que la obra médica misionera y el ministerio evangélico caminan siempre de la mano, y también estudiamos sobre cómo es que se logra esa unión, esa inserción o inervación de estos dos ministerios o de estos dos mensajes prácticamente. Entonces, estudiamos que tenemos que ir a Isaías capítulo 58 para poder comprender la manera como estas dos cosas funcionan y cómo se desenvuelve. Pero lo que nos vamos a dedicar en este momento, hermanos, es a responder a la pregunta, ¿qué se hace dentro de la obra médica misionera? Vamos a hablar sobre lo abarcante de la obra médica misionera, porque en primera instancia, como veíamos ya en temas pasados, cuando hablamos de obra médica misionera, generalmente nos enfocamos solamente en una sección que es parte de, pero es muy amplia, la obra médica misionera, hermanos, que de paso, cada acto de bondad que podamos realizar es parte de la obra médica misionera. Cada acto de bondad es obra médica misionera. Pero hoy vamos a comenzar entonces, hermanos, sobre lo abarcante de esta obra. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como parte de la obra médica misionera? Y vamos a dar inicio aquí, y siempre lo hacemos con algún texto inspirado por Dios. Lo primero que se recomienda dentro de los escritos, hermanos, es el poder tener una escuela de adiestramiento. Por eso le hemos titulado así a esta sección de hoy, la escuela de entrenamiento y arte culinario, que es hasta donde esperamos alcanzar en el tiempo que tenemos. Escuela de adiestramiento o clases de adiestramiento para poder prepararnos como médicos misioneros. Esto prácticamente, hermanos, yo quiero ser médico misionero, pues lo primero que tengo que hacer o queremos trabajar es enseñar prácticamente o poder levantar a un grupo de hermanos, buscar a las personas que estén más capacitadas para podernos dar o impartir estas clases, pero esto sería lo número uno, hermanos, queremos trabajar en esta obra. Y el Espíritu de Profecía en Ministerio de Curación, en el capítulo Enseñar y Curar, o página 107 y párrafo 4, dice, cada iglesia, hermanos, debe ser escuela práctica de obreros cristianos. Cada iglesia, por si acaso, porque en el pasado hablábamos de esa educación del médico misionero, y generalmente nuestra mente vuela a cuál instituto de salud yo voy a ir, y si no hay posibilidad económica, si no hay tiempo, o también otro asunto que trataba el Espíritu de Profecía es si ya soy una persona grande y mi capacidad de aprendizaje ya no es el mismo que cuando yo era joven. Hermanos, todas esas preguntas ya las estudiamos cuando vimos sobre la educación del médico misionero, pero hermanos, tenemos que ir a un instituto de salud entonces. Miren lo que dice el Ministerio de Curación, porque estamos hablando de esa escuela de adiestramiento. ¿Dónde debería estar esa escuela de adiestramiento? Y dice, cada iglesia. Alguien me preguntaba hace algún tiempo atrás, y si nosotros no tenemos una iglesia donde nos estamos reuniendo y nos reunimos en casa o en grupos, hermanos, en el grupo o en la casa o en el lugar donde estemos, debería entonces levantarse una escuela práctica de obreros cristianos. Debería, dice el Espíritu de Profecía, haber no solo enseñanza teórica, sino también trabajo práctico. Generalmente, hermanos, lo que hacemos en nuestras iglesias o donde nos reunamos es escuchar, pero ¿y dónde está lo práctico de eso que estamos aprendiendo? Por eso el Espíritu de Profecía hace énfasis, hermanos, en esa escuela de adiestramiento, que sería la iglesia, que sabemos, hermanos, la iglesia no lo forman las paredes, sino cada persona, el grupo de personas, pues ya constituye una iglesia. Debería haber allí enseñanza teórica, pero también trabajo práctico. Cultiven todos sus facultades físicas y mentales en cuanto les sea posible para trabajar por Dios doquiera su providencia los llame.
Dios quiere, escucha aquí cuál es el deseo de Dios, que sus hijos, dice, tengan inteligencia y conocimiento para que con inequívoca claridad y gran poder se manifieste su gloria en nuestro mundo. Pero ¿cómo se va a manifestar la gloria de Dios en nuestro mundo? No solamente con cuestión teórica, sino va a ser en la práctica, en la práctica. Vamos a ver algunos textos, hermanos, que refuerzan el hecho de que tengamos una escuela de adiestramiento. Escucha aquí, Ministerio Médico, página 555 o 414, y aquí vuelvo a mencionar que doy dos páginas porque una es el libro y otra es las copias en PDF si en caso no tiene el libro. 555 o 414. El Señor nos ordena, fíjese, esta es una orden. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Él dice, empezad en los caminos, trabajadlos enteramente, y escucha aquí, preparad a un grupo que en unión con vosotros pueda salir a hacer la misma labor que Cristo hizo al buscar y salvar a los perdidos. Hermanos, vamos a trabajar la obra médica misionera, pero no sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer? Entonces necesitamos una escuela de adiestramiento que nos capacite, que se nos indique, que se nos instruya para saber qué cosa vamos a hacer, ¿verdad? Por eso dice el Espíritu de Profecía, preparen a un grupo para que entonces ya unidos podamos salir y hacer el trabajo que el Señor desea que hagamos. Más textos, hermanos, volvemos al Ministerio de Curación, páginas 107 y 108. La Iglesia de Cristo está organizada para servir. Sus miembros han de ser adiestrados, escucha aquí, para combatir bajo las órdenes del capitán de su salvación, enseñarles a servir. Pues tenemos la teoría, pero tenemos que romper esa teoría, es decir, que esa teoría se haga práctico, enseñemos a servir. Y este texto que sigue, que es continuación de lo que estamos leyendo, me gusta, dice, escuche lo que dice, hay que romper la monotonía de nuestro servicio a Dios. ¿De qué manera le estamos sirviendo? Cuando vamos al culto, pero hermanos, dice, rompamos esa monotonía de ese tipo de servicio, entre comillas, que tenemos. Rompamos la monotonía. Todos, escucha aquí, porque esto no excluye a nadie, es todos. Debemos, o todos deben, textualmente, esforzarse cuanto les sea posible por hacer retroceder la ola de enfermedad y angustia que azota al mundo. Hermanos, estamos viviendo en un mundo, en una época donde las enfermedades están, hermanos, en aumento, donde quiera que va hay muchísima enfermedad. Por eso, semanas pasadas hablábamos de ese texto que dice, este mundo se ha convertido en un lazareto lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Y esto a consecuencia de que, hermanos, los que hemos tenido la responsabilidad de dar un mensaje en relación a la salud no lo hemos hecho, y por eso se ha convertido así. Y por eso ahora en Ministerio de Curación Dios nos dice en este texto, todos, hermanos, todos debemos esforzarnos cuanto nos sea posible por retroceder la ola de enfermedad y angustia que azota al mundo. Todos tenemos una responsabilidad. ¿Qué es lo que hace falta? Sigue diciendo el pensamiento, muchos trabajarían con gusto si se les enseñara cómo empezar. ¿Qué le parece? ¿Por qué habemos muchos que no hemos iniciado a trabajar y servir y romper esa monotonía del servicio que tenemos? ¿Por qué no nos hemos enfocado en trabajar y en servir? Dice, lo haríamos, pero necesitamos que alguien nos enseñe, que nos diga cómo empezar. Necesitan instrucción y aliento. ¿Qué le parece? Por eso, hermanos, dentro de esta obra queremos trabajar, pero ¿cómo lo vamos a trabajar? Y dice Dios, tiene que ser una escuela de adiestramiento. Tenemos que preparar. Testimonio para la Iglesia, tomo 9, páginas 111 y 112. Puede realizarse mejor una obra equilibrada cuando está dirigiéndose una escuela de adiestramiento para obreros bíblicos. Y no se olvide, hermanos, que el ministerio evangélico trabaja con un brazo derecho, que es la obra médica misionera o la Reforma Pro Salud. Así que tiene que haber una escuela de adiestramiento. Mientras se realizan las reuniones públicas,
En relación con esta escuela de adiestramiento, debe haber obreros de comprensión espiritual que den a los obreros bíblicos instrucción diaria para unirse en el esfuerzo público general que se está desarrollando. Mire, hermanos, qué interesante pensamiento. Quiero decir que mientras esos obreros, hermanos, están adiestrándose y preparándose, por el otro lado se les tiene que enseñar, dice aquí, a hacer un esfuerzo público. Es decir, no se quede solamente con la enseñanza que está recibiendo. Ahora, lo que está recibiendo, sáquelo para poder compartirlo con otras personas. Hágalo público ahora, que este es el propósito de la escuela de adiestramiento, prepararnos para poder servir a otros. Más textos en relación a poder tener o poder realizar una escuela de adiestramiento, que es el punto número 1. Ministerio Médico 123 dice, debe establecerse una escuela para el adiestramiento de médicos misioneros evangelistas. De otra manera, hermanos, estaríamos trabajando de manera individual, uno haciendo lo que piensa que tiene que hacer, el otro haciendo lo que pueda hacer, pero si estamos como un grupo, primero recibiendo un adiestramiento, entonces es mucho más fácil que nos organicemos para poder trabajar. Ministerio Médico, página 126, dice, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los que deseen prepararse para el servicio obtengan la instrucción necesaria. Este era el propósito de Dios, hermanos. Hoy nos hemos limitado porque no todos podemos ir a un instituto de salud, porque está lejos, porque económicamente, porque el tiempo, porque mi capacidad intelectual, hermanos, pero todas esas objeciones se romperían si nosotros tuviésemos en cada iglesia o en cada lugar donde nos estamos reuniendo una escuela de preparación, una escuela de adiestramiento. Ministerio de la Bondad 143 dice, se ha de entrar en cada ciudad mediante obreros preparados para hacer la obra médica misionera. ¿Qué le parece? Tiene que haber, hermanos, habla de una preparación, tenemos muchísimos textos. Una cosa es, quiero trabajar, y otra cosa es, hermanos, necesito la instrucción para poder trabajar. Pero estos pensamientos que vamos a leer a continuación nos hablan ya de un panorama que a partir de aquí, hermanos, vamos a saltar ya al arte culinario, porque estos textos ponen de base qué cosa es lo que yo voy a ir a aprender en esas escuelas de adiestramiento. Y prácticamente, hermanos, es todo lo que abarca, y bueno, yo creo que sí, todo lo que abarca aquí en estos textos que vamos a leer, nos está dando ya el margen para poder estudiar todo lo que abarca la obra médica misionera, que de paso hoy no lo vamos a terminar, solamente vamos a tocar 2 puntos de lo que abarca la obra médica misionera. Escucha estos pensamientos. El primero que voy a leer se encuentra en el libro Conducción del Niño, página 335, pero también está en el libro Exaltada Jesús, 24 de octubre. Dice el subtítulo, las escuelas debieran dar instrucción en oficios útiles. Y escucha aquí, hermanos, porque no solamente está hablando de una educación o de una escuela donde van los niños, los jovencitos a estudiar, sino está hablando de una escuela en la cual todos deberíamos estar asistiendo para poder aprender todo esto que va a mencionar aquí el espíritu de profecía. Se deberían establecer escuelas que, además de la cultura mental y moral superior, provean las mejores facilidades posibles para el desarrollo físico y la educación industrial. Y entonces, hermanos, viene un despliegue de clases ahora. Escucha aquí con mucha atención. Se debería enseñar agricultura, se debería enseñar industrias, tantos oficios útiles como sea posible. Habla de economía doméstica. Y hermanos, conforme vayamos desarrollando esta parte de todo lo que abarca la obra médica misionera, nos vamos a dar cuenta o vamos a comprender por qué dentro de las clases que tenemos que aprender necesitamos aprender sobre economía doméstica. Otra de las clases es conocimientos culinarios, por eso hoy vamos a hablar del arte culinario. Costura,
confección de ropa higiénica. Hermanos, todo esto que estamos mencionando ahora es parte de lo que se debería de aprender en las clases o en la escuela de adiestramiento. Y todo ello, hermanos, lleva un propósito. ¿Por qué Dios dijo que tenemos que aprender costura? ¿Por qué tenemos que aprender conocimientos culinarios, tratamientos a enfermos y otras cosas parecidas? Se debería proveer, sigue diciendo el pensamiento, jardines, talleres y salas de tratamientos, y la dirección del trabajo en todos los ramos debería estar a cargo de personas entendidas. Claro que sí. Si usted va a buscar a alguien que le dé la clase de economía doméstica, porque sea una persona que esté capacitada para poder realizarlo. Si quiere enseñar corte y confección, pues se busca una persona que sepa costurar para que imparta la clase. Hermanos, no necesariamente uno lo tiene que realizar todo, pero si uno tiene el deseo y queremos aprender, hermanos, se tienen que buscar a las personas adecuadas. El trabajo debería tener un blanco definido y ser completo. Aunque toda persona necesita conocer diferentes oficios, es indispensable que sea versada a lo menos en uno. Hermanos, porque al entrar en esa escuela de adiestramiento vamos a aprender de todo un poco, pero por lo menos, dice el Espíritu de Profecía, que sea versada, es decir, que se especialice en una cosa. Si usted le gustó corte y confección, hermano, pues dedíquese a eso, ¿verdad? Ponga todo el énfasis en esa clase, aunque ya aprendimos de todo un poco, pero me voy a concentrar en, por ejemplo, en confección de ropa higiénica. O unos quizá nos vamos a concentrar más en la agricultura, pero ya aprendió de todo. Otros quizá nos vamos a concentrar en conocimientos culinarios, pero también ya aprendió de todo. Este es el consejo divino. Y bueno, sigue diciendo el pensamiento, debería haber escuelas de higiene. ¿Qué le parece? Clases culinarias y para varios ramos de la obra caritativa cristiana. Esa palabra, bueno, aquí dos cosas que tendríamos que resaltar de ese pensamiento. Escuelas de higiene. Prácticamente es lo que venimos hablando, hermano, una escuela de adiestramiento. En las escuelas de higiene usted va a mirar todo esto. Y lo otro que quisiéramos resaltar es la palabra obra caritativa cristiana, o más bien la frase obra caritativa cristiana. Si usted va al libro Ministerio de la Bondad, hermanos, en el libro Ministerio de la Bondad se hace la aclaración de que todo lo que tiene que ver con la obra caritativa cristiana es perteneciente a la obra médica misionera. Por eso, hace unos momentos decíamos, cada vez que hablamos de obra médica misionera, generalmente concentramos solamente en una parte que abarca la obra médica misionera. Pero hermanos, hablar de obra médica misionera es hablar de cada acto de bondad que podamos realizar con nuestros prójimos. Obra caritativa cristiana es cada acto de bondad que nosotros podamos realizar a nuestros prójimos. Obra caritativa cristiana es obra médica misionera. Si usted va al libro Ministerio de la Bondad, ahí viene la aclaración. Bueno, Ministerio de Curación, otra vez volvemos a la página 107. Dice aquí, escuche, sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y enseñar clases en las escuelas sabáticas. Hermanos, ¿por qué aprender a dar estudios bíblicos? Porque no solamente se trata de ir a hacer aplicaciones al paciente. Recuerde que por eso ya estudiamos en 2 semanas ya, la pasada y la anterior a esa, sobre cómo se trabaja la obra médica misionera. Recuerde que este es el brazo, pero tiene el cuerpo. Y la obra médica misionera sin el Evangelio no va. Sería una obra mutilada. Así que estas dos cosas siempre van de la mano. El objetivo primordial o el objetivo principal de la obra médica misionera es conducir al enfermo de pecado a que mire a Cristo, al Cristo del Calvario, que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, es necesario, es vital de que aprendamos a dar estudios bíblicos, porque queremos conducirlos a Cristo. ¿Qué más? Bueno, dirigir y enseñar clases en las escuelas sabáticas, a auxiliar al pobre y cuidar al enfermo. Esta es una parte bien importante, hermanos, porque volvemos a repetir. Obra médica misionera es cuidar al enfermo. No, obra médica misionera es
cada acto de bondad, todo acto de bondad. Por eso aquí está incluido auxiliar al pobre. ¿Cómo vamos a auxiliar al pobre? Trabajar en pro de los inconversos. Esta es una parte de la obra médica misionera. Debería haber escuelas de higiene. Otra vez, hermanos, el otro pensamiento estaba en Exaltada Jesús 24 de octubre, pero aquí Ministerio de Curación 107 vuelve a hablar sobre las escuelas de higiene. Otra vez vuelve a hacer énfasis en las clases culinarias y para varios ramos de la obra caritativa cristiana. Un pensamiento para cerrar esta sección de las escuelas de adiestramiento. Es un pensamiento que nos hace ver la importancia que tiene, hermanos, los que nos vamos a dedicar a esta obra, los que tenemos el deseo en nuestro corazón de poder trabajar para Dios en este ministerio, es el que se encuentra en el libro Ministerio Médico, página 368. Si vamos a enseñar a otros, dice el Espíritu de Profecía, si vamos a enseñar a otros, primero debemos aprender de Cristo. Esto es bien interesante, ¿verdad? Si me quiero dedicar a enseñar a otras personas, los que tenemos que aprender primero somos nosotros. Y de quien recibimos primariamente la información o la enseñanza debería ser de Cristo. Muy importante esto. ¿Por qué lo necesitamos, hermanos? Ministerio Médico 368 termina diciendo, y voy a leer todo el pensamiento ya para cerrar aquí esta sección. Si vamos a enseñar a otros, primero debemos aprender de Cristo. Necesitamos una visión amplia para que podamos hacer una verdadera obra médica misionera. ¿Qué le parece el pensamiento? El pensamiento da mucho para hablar, hermanos. El pensamiento da mucho para hablar. Yo quiero enseñar, bueno, mi primer maestro tiene que ser Cristo. ¿Por qué me tiene que enseñar el primero? Porque Él es el gran médico misionero, no se olvide, Él es el jefe, Él es el maestro, Él es el ejemplo, Él es el modelo, Él es el gran médico misionero. Por lo tanto, Él es el que me tiene que dar la instrucción. Dice, necesitamos tener una visión amplia. Quizá hemos reducido mucho la obra médica misionera, pero yo necesito del gran maestro, del gran médico misionero, una visión amplia para que yo pueda realizar una verdadera obra médica misionera. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, hermanos, dentro de la obra médica misionera? Número 1, escuelas de adiestramiento. No saltemos esa parte que es muy importante. Número 2, aunque no va en orden, a partir de aquí no va en orden, hermanos, pero vamos a mencionarlo de esta manera. Clases de cocina y nutrición o lo que sería el arte culinario. Tenemos luz para eso, tenemos textos, hermanos, en los cuales Dios nos exhorta a tener una preparación aquí. Y vamos a comenzar con algunos pensamientos del Espíritu de Profecía. El primero que vamos a leer se encuentra en el libro Ministerio Médico, página 470 o 351. Pero también va a estar en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 111. Y escucha lo que dice el Espíritu de Profecía. Donde quiera que haya una iglesia, se debería dar instrucción relativa a la preparación de alimentos sencillos y saludables para beneficio de los que desean vivir de acuerdo con los principios de la reforma de la salud. Pensamiento muy interesante. Donde quiera, hermanos, esta orden o este instar de Dios no lo hemos considerado, pero si hubiésemos obedecido, hermanos, recuerda ese pensamiento. El mundo se convirtió en un lazareto y la responsabilidad o la razón, dice el Espíritu de Profecía, por la cual se convirtió en esta situación o en este estado de enfermedad del mundo, es porque los que recibieron la luz no hicieron el trabajo correspondiente. ¿Qué le parece? Pero si hubiésemos seguido las enseñanzas de Dios, en cada iglesia, dice, donde quiera que haya una iglesia, hermanos, se debería estar dando preparación o instrucción relativa para poder preparar alimentos sencillos y saludables. ¿Qué le parece? Entonces, los feligreses
deben impartir la luz que reciben sobre estos asuntos a los habitantes de su vecindario. Es decir, que cuando nosotros aprendemos, ahora es la responsabilidad nuestra de poder impartir esas clases. Esa luz que yo recibí, ahora voy a impartirla con otras personas. Así tendría que ir la cadenita, ¿verdad? Yo recibo la luz y ahora me toca a mí compartir esa luz. Imagínense lo que hubiera sido. Pero vamos a leer otros pensamientos. Evangelismo, página 383 y párrafo 5. Hay que establecer escuelas de arte culinario en muchos lugares. Esta obra puede comenzar en forma humilde, pero a medida que las cocineras expertas hagan lo mejor posible por enseñar a otros, el Señor les dará habilidad y entendimiento. ¿Quiénes son las personas que están capacitadas, hermanos, o quiénes serían los maestros de arte culinario? Pues las personas que son más expertas en el asunto de la cocina. Interesante, hermanos, toda la información que Dios nos da. Quienes tienen más experiencia en la preparación de alimentos sanos, pues serían las personas que estarían o deberían de estar capacitando. Pero sigue el pensamiento diciendo, el Señor dice, no se lo prohibáis porque yo me revelaré a ellas como su instructor. Este pensamiento de manera personal me agrada mucho. Hermanos o hermanas que tenemos ese deseo de poder trabajar y de poder ayudar. Si nosotros tenemos ese don o esa habilidad, dice Dios, no se lo prohíban, no se lo prohíban. ¿Por qué? Hermanos, este pensamiento dice que Dios se va a revelar como un instructor en el arte culinario. Y yo siempre digo en esta parte, hermanos, que si nosotros conocíamos al Señor bajo muchos títulos, en muchas obras que Él está realizando o que ha venido realizando a través de desde que hemos sido creados, hermanos, todos esos títulos que tiene el Señor, agreguemos uno más. Agreguemos uno más porque ahora Él se manifiesta como el chef, el gran chef o el maestro en arte culinario. ¿Quién nos va a capacitar, hermanos? Este pensamiento es muy, muy lindo, es muy, muy alentador. Él dice, por favor, no se lo prohíban a las personas que quieran realizar, porque yo me voy a revelar a ellas como su instructor. Él trabajará con los que llevan a cabo sus planes, enseñando a las gentes a llevar a cabo una reforma en su régimen de alimentación, preparando alimentos sanos y baratos. Así es como los pobres serán animados a adoptar los principios de la reforma pro salud y serán ayudados a ser industriosos y a trabajar por sí mismos. Este pensamiento también, tendríamos que hablar mucho de ese pensamiento, porque recuerde que la obra médica misionera también tiene que trabajar con las personas que son pobres. Las personas que son pobres. ¿Cómo llevamos o llegamos a esas personas que son pobres? Dice, y estamos hablando del asunto de la alimentación. Preparar alimentos, o más bien enseñar a preparar alimentos sanos y baratos. Así es, dice el Espíritu de Profecía. Como los pobres van a ser animados, porque, hermanos, si no hay mucho de dónde tomar para que el pobre también pueda alimentarse correctamente, ¿cómo vamos a hacer? Pero cuando estamos enseñando, dice aquí el Evangelismo 3:83, a preparar alimentos sanos, baratos, así es como los pobres van a ser animados también, porque también los pobres pueden adoptar los principios de la reforma pro salud. Bueno, pasamos a Ministerio Médico, página 365 o 487. Si no se ejercita el ingenio en forma continua, nadie puede superarse en la preparación de una alimentación saludable. Y, hermanos, anteriormente en evangelismo hablaba de cocineras expertas, ¿verdad? Pero ahora este pensamiento en ministerio médico está hablando quizá de las que podemos preparar alimentos, pero quizá no somos tan expertas. Podemos cocinar algo, pero no somos tan expertas. ¿Sabe lo que está diciendo el libro El Espíritu de Profecía?
Hermanos, que si nosotros no trabajamos ese talento, si no trabajamos eso que el Señor nos está dando de manera continua, no vamos a poder superarnos en la preparación de una alimentación saludable. Y, hermanos, nos podemos encontrar con diferentes tipos de personas que podemos decir, bueno, yo no sé cocinar. El asunto número uno es, ¿quiere aprender a cocinar? ¿O nos hemos cerrado y hemos dicho, no podemos? El asunto es, hermanos, que si nunca probamos, si nunca intentamos entrar a la cocina y preparar esos alimentos, nunca vamos a poder desarrollar o ampliar ese talento que el Señor nos ha dado. Si no se ejercita el ingenio en forma continua, nadie, escucha aquí, nadie puede superarse en la preparación de una alimentación saludable. Pero aquellos que abran el corazón para recibir las impresiones y las sugerencias del gran maestro, recuerde que aquí hay un jefe, que aquí hay un maestro, que aquí tenemos un chef, hermanos, aquí tenemos un instructor, pero aquí el libro Ministerio Médico le llama el gran maestro, hermanos, y está hablando del arte culinario, no se olvide. Aquellas personas que abran el corazón para poder recibir impresiones y sugerencias del gran maestro, aprenderán muchas cosas y podrán enseñar a otros, pues él les dará habilidad y entendimiento. Hermanos, esta es una promesa de parte de Dios. No podemos, pero quiero aprender. Bueno, pongámonos manos a la obra, hermanos, para poder desarrollar ese talento que tenemos aquí, la promesa del gran maestro, del gran chef, del gran instructor. Bueno, vamos a ver otros pensamientos, y este pensamiento, hermanos, que vamos a leer ahora nos habla para quién o para qué grupos de personas se abre el asunto de poder aprender a preparar alimentos sanos. ¿Quiénes entran aquí para ser esos alumnos? El libro Evangelismo 383 nos dice, deberían instituirse clases culinarias para dar a las familias instrucciones para preparar alimentos sanos. Y este texto, en esta primera frase, habla de familias. Y una familia la compone el padre, la madre, los hijos. Quiere decir que las clases culinarias deberían ser para toda la familia. Pero más específicamente sigue diciendo el espíritu de profecía, las personas jóvenes y las de edad adulta deberían aprender a cocinar con más sencillez. ¿Qué le parece? Entonces estamos hablando de familias, pero si fuera a edades, aunque aquí no menciona niños, pero también los niños deberían de aprender o de comenzar a aprender el arte culinario. El pensamiento habla de personas que son jóvenes y personas de edad adulta. Sigue diciendo el pensamiento, en todo lugar donde la verdad sea presentada. Escucha aquí porque hace unos momentos leíamos el pensamiento que dice que en todo lugar donde haya una iglesia se debería estar enseñando también el arte culinario, clases de cocina. Pero este pensamiento dice en todo lugar donde la verdad sea presentada, y esto estamos hablando de que, hermanos, si en el lugar donde usted se está reuniendo se está enseñando la verdad, una verdad, entonces allí se debería estar enseñando a la gente a preparar alimentos. Debe demostrárseles que un régimen nutritivo puede ser alcanzado sin hacer uso de la carne. Quiere decir que estamos hablando de una alimentación completamente vegetariana. Bueno, pasamos a otro pensamiento. Evangelismo, página 384, pero este mismo pensamiento usted lo va a encontrar en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7, en la página 113. Y este pensamiento, hermanos, es muy lindo porque depende la expresión que utiliza la mensajera del Señor. Y este pensamiento que vamos a leer habla de la forma como Dios se le manifestó en relación a las escuelas de arte culinario. Escucha aquí. Se me ha indicado, y cuando dice así, hermanos, es de que esa visión o esta orden la recibió de Dios.
se me ha indicado. ¿Quién es el que indicó? ¿Quién es el que dio la orden? Se me ha indicado que estimule la realización de escuelas de arte culinario en todos los lugares, escucha aquí, donde se lleva a cabo obra misionera médica. Por eso es que estamos tomando aquí, si nosotros queremos contestar a la pregunta, ¿qué se hace dentro de la obra médica misionera? Hermanos, tenemos que estar dando clases de cocina, porque se le ha indicado, y esa indicación viene de parte de Dios, a que se estimulen, hermanos, esa realización de escuelas de arte culinario. En todo lugar donde se lleva a cabo la obra médica misionera, entonces deberíamos estar trabajando con las escuelas de cocina. Bueno, ahora, hermanos, vamos a concentrarnos, seguimos aquí con el arte culinario, pero vamos a tocar un punto, vamos a tocar dos párrafos más que tienen que ver con la obra médica misionera directamente. El libro Conducción del Niño, página 348, dice que el fundamento de lo que mantiene a la gente en buena salud es la obra médico-misionera de cocinar bien. Por eso seguimos aquí con este asunto, hermanos. ¿Qué hacemos dentro de la obra médica misionera? La enseñanza de cocina, de cocinar, el arte culinario es una parte muy fundamental de la obra médica misionera, porque esta es la base, dice el Espíritu de Profecía, esta es la base de tener una salud. Y ponga atención, hermanos, porque la base no significa todo. La base quiere decir el fundamento, pero siempre hemos mencionado, para poder tener un edificio, usted pone la base, que es lo que va a sostener. Es muy importante que usted coloque una base, el fundamento, que esté firme, para que sobre el fundamento se comience a levantar la pared y pueda tener techo y pueda tener ventanas y pueda tener puertas, porque solamente poner una base, pues es muy fuerte, está muy bien, pero no hay nada todavía. Entonces, este pensamiento, hermanos, es muy importante. El fundamento de lo que mantiene a la gente en buena salud es la obra médico-misionera de cocinar bien. Está hablando de la buena alimentación. Esta es la base para que una persona pueda tener salud. Recuerde que vamos a trabajar con personas que también están enfermas, y esta es la base, pero no es lo único, porque más adelante vamos a estudiar una parte que es sumamente importante dentro de la obra médica misionera, así como es el arte culinario, siendo que esta es la base. Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 186, dice: al sentarnos a la mesa, podemos hacer obra misionera médica, comiendo y bebiendo para la gloria de Dios. Quiere decir que aunque usted no esté dando clases, hermano, porque estamos contestando a la pregunta, ¿y qué abarca? ¿Qué tengo que hacer dentro de la obra médica misionera? Pues el arte culinario. Pero no siempre estamos dando clases y no siempre estamos aprendiendo, hermanos. Consejo sobre el régimen alimenticio dice que cada vez que nos sentemos a la mesa, nosotros podemos hacer obra misionera médica, pero no es que cada vez que yo lo hago estoy haciendo obra médica misionera, sino cada vez yo puedo hacer si es que estoy comiendo y bebiendo para la gloria de Dios. Desde luego esto se tiene que aprender, cómo comer y beber para la gloria de Dios, porque cuando aprendo de esa manera, entonces cada vez que yo me siente, entonces sí voy a estar realizando obra médica misionera. ¿Qué le parece? Estamos hablando de que en el hogar también podemos estar llevando a cabo esta obra todos los días. Y ahora sí, esta sección, hermanos, la vamos a culminar aquí. Y con esto vamos a estar cerrando ya. Porque estuvimos hablando de la importancia que tiene el arte culinario, la enseñanza de cocinar de manera saludable. Estábamos hablando de casa, ¿verdad? Todos los días podemos realizar la obra médica misionera cuando nos sentamos a comer. Estamos hablando también de poder impartir en las iglesias estas clases de cocina. Hablábamos también, o más bien el pensamiento hacía alusión de que en todo lugar donde se enseña la verdad, allí se debería estar enseñando. Y cuando nosotros aprendemos, ahora hay que llevarlo
No hay que quedarse con esa luz, no hay que quedarse solo con esa información. Por eso, esta parte podemos ver lo que abarca no solamente casa e iglesia, sino Evangelismo, página 384, o Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 568, dice: deben establecerse más escuelas de cocina y algunas personas, escucha aquí, debieran trabajar de casa en casa dando instrucción en el arte de cocinar alimentos sanos. Perdón. Quiero decir, hermanos, que a algunos nos tocará estar en iglesias enseñando el arte culinario y a algunas personas nos tocará en casa dar el ejemplo, el testimonio de la obra médica misionera cada vez que usted se sienta con su familia. Pero a otros, hermanos, nos tocará de llevar esta escuela de adiestramiento referente al arte culinario de casa en casa, trabajando con familias que quieran aprender a llevar una alimentación diferente. Ahora, este pensamiento, hermanos, de Evangelismo, página 384, termina con una promesa bastante alentadora para todos aquellos que queramos dedicarnos a hacer este ministerio o esta obra. Dice el Espíritu de Profecía: muchísimos, y escuche la palabra, porque no van a ser muchos, sino muchísimos, es mucho más que mucho, muchísimos serán rescatados de la degeneración física, mental y moral por medio de la influencia de la Reforma Pro Salud. La Reforma Pro Salud es mucho más que solo alimentación, pero es parte de la Reforma Pro Salud. Por eso, cuando presentamos, y que de paso, hermanos, el pensamiento estaba hablando de que prácticamente el fundamento, decía, de que una persona, el fundamento de la salud tiene que ver con la obra médica misionera de cocinar bien. Esto es obra médica misionera, hermanos. Al enseñar a preparar alimentos sanos a otras personas es parte de la obra médica misionera. Sin embargo, la preparación de alimentos también es parte de la Reforma Pro Salud. Por eso, siempre hablamos de que la Reforma Pro Salud y la obra médica misionera es una y la misma cosa. Reforma Pro Salud aplicada a mí, y cuando yo aplico, hermanos, y cuando yo aprendo, y cuando yo recibo la luz, y cuando vivo la Reforma Pro Salud, ahora estamos capacitados por Dios para poder llevar a otros, y eso mismo, porque la misma obra médica misionera trabaja bajo los principios de la Reforma Pro Salud. La alimentación es uno de los principios de la Reforma Pro Salud, pero es parte de la obra médica misionera, porque ahora estamos listos para poder llevarlo y poder trabajar de casa en casa. Y la promesa de Dios es de que muchísimos hermanos van a poder ser rescatados de esa degeneración física, mental y moral por medio de la influencia de la Reforma Pro Salud. Hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos comenzar a prepararnos. Si el lugar donde usted está por alguna razón no tiene alguna capacitación, recuerde que el Espíritu de Profecía nos instaba también a hacer una preparación individual. Tenemos mucha luz y tenemos muchos libros que han sido inspirados por Dios, y dice el Espíritu de Profecía, hermanos, que esos libros fueron escritos para poder prepararnos en esta área específicamente. Tenemos muchos libros de salud, los hemos mencionado ya en temáticas pasadas. Vayamos y pidámosle la ayuda a Dios para que Él sea nuestro instructor, para que Él sea nuestro modelo, nuestro ejemplo, para que Él sea nuestro gran médico misionero. Vamos a orar y de esta manera vamos a concluir la temática de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno, en esta hora queremos agradecerte una vez más porque en tu bondad y misericordia, Señor, podemos contemplar a la luz de estos textos que hemos estudiado en estos momentos, de que nos has dado o nos has dejado ya toda esa instrucción que necesitamos para poder prepararnos y también para poder preparar a otras personas. Este texto, Señor, que hemos leído al final,
es un pensamiento, es una promesa de aliento para aquellos que estamos o que queremos trabajar en este ministerio, en esta obra médica misionera. Muchos van a poder ser rescatados de esa degeneración física, mental y espiritual en la que están o en la que estamos. Queremos pedirte, Señor, que nos dé sabiduría de lo alto para poder prepararnos y para poder capacitar a otras personas y que esta promesa se pueda cumplir en nuestras vidas. Te agradecemos grandemente, Señor, todas tus bendiciones y todo lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.